¿Cómo es ser un caballero en Hyrule? En este video haremos un viaje en el cual acompañaremos a Link en su proceso para convertirse en un caballero. Eso sí, tengo que aclarar un par de cosas. En los juegos no se nos cuenta como tal el proceso para convertirte en un caballero de Hyrule, por lo que me voy a basar en los caballeros ingleses de la Edad Media. Hyrule está basado más en las historias de las Islas Británicas que del continente europeo, por no decir que son un copia y pega. El otro sistema bien documentado de caballerazgo es el francés. También combinaré juegos para tomar de cada uno ejemplos. De nuevo, no se ve el proceso completo en un solo juego. Y para mejorar las explicaciones, tocará hablar de varios juegos. Ahora sí, comencemos. Primero que nada, un caballero y un soldado no son lo mismo. Un soldado puede ser un campesino sacado de su granja y puesto en servicio forzoso conocido como leva, el cual debía llevar él mismo un arma con el cual defenderse a él y a su señor. Esto lo podemos ver en Tears of the Kingdom. En la vida real, muchos iban así como los ves en el juego, a campos de batalla reales. Ahora, pensarás que estos son caballeros, pero tampoco. Estos son soldados también, pero son parte del ejército permanente o profesional de Hyrule. A diferencia de los primeros, estos no tienen ninguna otra profesión que ser soldados. Son parte del ejército que protege a Hyrule y se encuentran en los castillos, fortalezas y mansiones militares por todo Hyrule. Esto lo sabemos gracias a diarios en Breath of the Wild, comentarios de los soldados en Ocarina of Time y algunos ejemplos en Twilight Princess. Los caballeros o ser caballero es un título nobiliario, y entre una de sus obligaciones está proteger a Hyrule de cualquier amenaza. Eso sí, no tienen que ser parte del ejército regular, pero normalmente son los que dirigen los ejércitos profesionales de Hyrule. Pero estos los veremos a medida acompañemos a Link en su viaje de pasar de un niño a un caballero hecho y derecho. En Hyrule, para ser un caballero es necesario y completamente estricto el nepotismo, porque solo ciertas casas o familias en Hyrule pueden servir y ser nombrados como caballeros. Esto lo sabemos por juegos como A Link to the Past, en que la familia de Link sirve como caballeros protectores de la Trifuerza y la familia real de Hyrule. De allí que Zelda le hable por la noche al principio del juego. Pues bien, el viaje de Link comienza naciendo en esta casa, destinada a defender a la familia real de Hyrule, siendo este tanto su derecho de nacimiento como una obligación de por vida. Algo que podemos ver en el ya mencionado A Link to the Past como en Breath of the Wild. La familia de Link, al tener ya un destino, lo lógico es que Link siga como lo que sucede en las Islas Británicas, en que a los 7 años los niños de la baja nobleza eran enviados a casas de nobles mayores o al castillo del rey para servir como pajes, o sea, criados, porque claro, el clasismo era parte de la vida medieval. El rey y nobles de alta cuna no podían tener por sirvientes a la chusma o al campesinado, sino que debían ser atendidos por otros nobles. Soy la hija de Roam, rey de Hyrule. Zelda. En Hyrule no es a los 7 años, sino alrededor de los 10 años de edad. Prácticamente a esa edad en los juegos Link es el cachifo de todo mundo, en especial de Zelda. Esto pasa en Ocarina, literalmente es enviado al castillo para ser el mandadero de la princesa. Cerca de esa edad debe salir fuera. Lo mismo con el primer Link. Como curiosidad, los pajes recibían entrenamiento con armas de madera. La primera arma de todo Zelda fue una espada de madera empuñada por el primer Link. Mientras Link es un paje y aparte de recibir su entrenamiento con armas de madera, también se le enseñaba a montar a caballo, aprender a leer y escribir. El entrenamiento no era mucho, la mayoría del tiempo era hacer los quehaceres, esto para enseñarle sobre humildad y lealtad a sus superiores. Ahora vamos a su primer ascenso, y este es ser un escudero o armirger de un caballero. Ya aquí recibe una espada de metal, además de un escudo de madera. ¿A qué este equipamiento te suena, no? En la Inglaterra medieval esto es a los 14 años, pero en Hyrule es alrededor de los 12 años. Ejemplo de esto es Link de Wind Waker y Link de A Link to the Past.
Ya aquí el entrenamiento era más completo, uso de lanzas, martillos, mandobles y uso más avanzado del arco. Hago la aclaración del arco porque las levas o el campesinado era obligado a usar el arco desde muy jóvenes, ya que los arcos eran de fabricación sencilla y practicaban muchas horas al día para poder desarrollar los callos en los dedos y las deformaciones óseas para facilitar el uso del arco en combate. Ejemplo de estos son Romani y Salma. Link, siendo un escudero, debió ser asignado para servir a un caballero, tal vez a algún miembro de su familia. Como escudero, Link ayudaba a vestir la armadura, dar mantenimiento a los caballos y en el campo de batalla no se enfrentaba al enemigo directamente, sino que permanecía detrás de la vanguardia para proporcionar caballos de repuesto, rescatar a su señor si caía o custodiar a los prisioneros. Aunque esto lo hace parecer un ayudante glorificado, la realidad es que un escudero es un comandante en entrenamiento. Normalmente los ejércitos tienen grupos de hombres. Se les llamaba lanzas, que era un caballero acompañado por sus escuderos, pajes, soldados profesionales que él mismo pagaba y la leva reunida de sus tierras. Si el caballero caía muerto, los escuderos eran los que se hacían cargo de comandar las fuerzas de su señor, por lo que Link a una edad de 14 años ya podía comandar grupos de soldados o el séquito completo del caballero a quien asistía. Ahora toca explicar algunas cosas que podríamos decir que se dan en Hyrule, pero que no se dan en las sociedades medievales, y menos en la inglesa. Y es la visión del aventurero, personas que portan armas como espadas y escudos y andan dando vueltas por ahí viendo qué encuentran para luego venderlo. Ya te digo yo que si entras a un pueblo con una espada y un escudo y no eras parte de la leva local, o un escudero, o tenías un salvoconducto, como poco eras muy sospechoso. Portar armas no era un delito, y mucho menos si la usabas para defender las tierras que labrabas o a tu señor, pero también era una señal de un criminal. Si no tenías un amo que respondiera por ti, por lo que te tacharían de desertor o un bandido. Además, cualquier cosa encontrada en cualquier parte del reino, como mínimo, pertenecía directamente al rey. Y no devolverla era un crimen, aunque nadie supiera que estaba allí en primer lugar. Ni siquiera podías cazar. Todos los animales de la tierra de un señor eran suyos y estaba prohibido cazarlos sin permiso de este. Y los castigos, pues entre uno de ellos estaba la muerte. Por lo que aventureros como los que vemos en Breath of the Wild, el grupo de la resistencia al final de Twilight Princess que viajan en búsqueda de lugares y maravillas del pasado, o el propio Link en los juegos, son en la práctica criminales. Pero esto es la sociedad medieval. Ahora, en Hyrule esto sí está permitido. Pasemos a lo que es ser un caballero. En la Inglaterra medieval, la mayoría de edad es a los 21 años. Ese era el momento en que un escudero era nombrado caballero. En Hyrule, gracias a juegos como Skyward Sword y Breath of the Wild, sabemos que es alrededor de los 17 años. El conocido como espaldarazo era una ceremonia que constaba de rituales religiosos y de purificación. No en todos los casos, pero sí terminaba con un señor de alto rango o un miembro de la realeza realizando el accolade, un golpe seco con la mano o la espada en el hombro o el cuello, el último golpe que el caballero debía recibir sin devolverlo. En Hyrule tenemos el accolade, pero antes hagamos unas aclaraciones, porque puede ser que recuerdes momentos muy similares pasando en los juegos, pero algunos no son nombramientos de caballero, sino la otorgación del título de héroe. Este título se le da a un individuo de cada especie. Este puede ser otorgado por las diosas o los dioses, un miembro de la familia real en representación de estos, o por la misma Zelda, que vendría a ser ambos en la práctica. Por ejemplo, los campeones en Breath of the Wild, el héroe del tiempo en Ocarina of Time, o el héroe de los vientos otorgado en Wind Waker, una vez que consigues todos los fragmentos de la Trifuerza del Valor, etc. Ahora sí, pasemos a lo que es ser un caballero de Hyrule. En Breath of the Wild, Link es caballero. En Skyward Sword, la prueba final de la academia te convierte en caballero de Altaria. Estos sí son nombramientos de caballero. Y es aquí donde entro más a la especulación, porque si Link es un caballero, se le deben otorgar ciertos derechos y obligaciones. Y esto no se ve mucho en los juegos, así que para poder ejemplificar todo esto, nos quedaremos con el Link de Breath of the Wild.
Si él es un caballero, significa que la corona le dio tierras, ya que de ellas es de donde saldrán sus levas, soldados y escuderos para los tiempos de guerra. Sabemos que la casa que compramos en Breath of the Wild era la antigua casa de Link, y se menciona que vivía solo. ¿Puede ser que este pueblo sea las tierras que le dio la corona? Link sería el dueño del pueblo. Ahora, entre sus obligaciones están el que debe servir en el ejército profesional de forma gratuita por un periodo de 40 días al año. O sea, él solito costeándose todo. Si se le requería por más tiempo, el rey debía desembolsar dinero. Pero en este juego él hizo un juramento para proteger a Zelda, así que en la práctica está atado a ella. No sabemos si esto es de por vida o por mientras están activos por la vuelta del cataclismo, aunque sí que parece ser de por vida. Aún así, Link puede tener familia propia, por lo que lo primero que haría Zelda es buscarle una esposa con una de las hijas de un noble, con el que quiera estrechar lazos. Porque sí, al estar atado por juramentos, en la práctica es más un activo que un hombre. Qué bonitos caballos tiene, compadre. Y muy caros, princesa. ¿Qué tal si caso a su hija con mi caballero? Sus descendientes siempre estarían cerca de la familia real de Hyrule. Me parece un trato justo. La familia real siempre tendrá caballos de calidad. Ahora veremos ambos tipos de caballeros que puede ser Link. De ser el verdadero dueño de Hatelia, significa que él debe subvencionar su título nobiliario, porque el nombramiento es muy bonito y legal y todo, pero si no tienes cierto estatus económico, te lo revocarán. Normalmente, Link debería tener mínimo 3 caballos, un séquito compuesto por varios pajes, un par de escuderos, soldados profesionales, por lo que debe cobrar impuestos, y sus tierras debían poder producir lo suficiente para contribuir al rey y pagar los salarios de su séquito. Además, debe poder costearse su armadura completa. Si alguna parte se estropeaba y no puede pagarla, perdería también el título de caballero. ¿Por qué crees que los horarios eran de más de 12 horas y los niños trabajaban? Hay que tener en cuenta que una armadura era súper cara. Algunos escuderos preferían mantenerse como tales por toda su vida y nunca ascender debido a la carga económica que suponía mantener el título de caballero. Además, que era deshonroso mostrarte ante tu rey con una armadura oxidada o un caballo flacuchento. Algunos caballeros preferían morir en batalla que volver vivos con un escudo, una espada o una parte de su armadura rota que no podrían pagar. Mejor morir como caballero en valiente batalla que perder el título por pobre. Link en Breath of the Wild no es un caballero autofinanciado, sino un caballero de la casa real de Hyrule. En este caso no viviría en Hatelia, sino en el castillo. Es probable que el rey de Hyrule o Zelda pagaran por todo. En este caso ya no haría su servicio gratuito por 40 días, sino que ya estaría permanentemente en el castillo y viviría para proteger a Zelda y a los hijos de esta. Su esposa administraría las tierras de Link mientras él está en servicio, y sus hijos serían pajes en el castillo de Hyrule o en alguna de las mansiones de Zelda. En el juego vemos que si Zelda va a un pico de una montaña, él tiene que ir, ya no tiene libre albedrío. Ahora hay juramentos que dictan qué hace. Eso sí, Link tendría la mejor armadura y la más brillante, ya que al ser un caballero de la casa real debe inspirar terror en el campo de batalla. Y una armadura brillante era un indicativo que el tipo que venía con ella era el demonio encarnado. Solo un ser maligno podría costearse algo así. Los caballeros no eran soldados, eran el equivalente moderno a un tanque. Y así como los primeros soldados que vieron un tanque inglés en 1916 corrieron despavoridos, así lo hacían las levas y los soldados enemigos ante un caballero. Lo cierto es que ninguna de las dos posibles me parece buena. Estar a un paso de la pobreza extrema o ser directamente un objeto, como que no me gusta ninguna. ¿No les encanta cómo en las historias y cuentos, aún en los videojuegos, está tan romantizado todo esto que realmente nunca vemos la verdad que hay detrás de un caballero en su brillante armadura? Si este video te gustó, aparte de tu like, dime si hago uno similar, pero con Zelda explicando sus funciones como princesa de Hyrule, y de paso combinarlo con lo que sabemos de una princesa inglesa medieval. Te leo en los comentarios.